La noche en las montañas de Jalisco había caído con un peso extraño casi antinatural. No era el silencio normal de la sierra el que traen los amaneceres fríos o los días sin viento. Era un silencio más profundo, uno que parecía hundirse entre los pinos y las laderas oscuras, como si el monte entero hubiera decidido contener la respiración. Los habitantes de las rancherías podían sentirlo incluso sin verlo. El aire estaba espeso, cargado, lleno de una quietud que no presagiaba paz, sino algo más cercano a un presagio. En la presa, el Durazno, 3 pescadores que remendaban sus redes levantaron la vista al escuchar un zumbido lejano. Primero creyeron que era un eco perdido, pero el sonido regresó convertido en un rugido metálico que atravesó el cuerpo de agua sin levantar una sola ola. 2 luces diminutas aparecieron entre las sombras, desplazándose muy bajo, demasiado bajo, para cualquier aeronave legal. Los hombres se miraron sin hablar. En la sierra, cuando algo vuela tan cerca del agua a esas horas, solo significa problemas. Más arriba, escondidos entre arbustos secos, 8 hombres del CJNG observaban el cielo a través de las ramas. Tenían los rifles listos, el rostro cubierto, los nervios ácidos. Les habían dicho que la operación era sencilla: recibir 2 aeronaves anfibias, enganchar la carga y desaparecer en menos de 10 minutos. Pero nada de aquello se sentía sencillo. Marcos el Sable, jefe de la célula de recepción, no apartaba la mirada del horizonte. Su compañero más cercano, Tadeo el Mochas, se movía inquieto, como si su propio cuerpo supiera algo que su mente aún no lograba entender. «El monte está muy callado», murmuró el Mochas. «Demasiado», respondió el Sable sin siquiera parpadear. Abajo, a orillas del agua, una lancha cubierta con lonas negras aguardaba inmóvil. 2 hombres revisaban una pequeña grúa metálica diseñada para enganchar los paquetes apenas la aeronave rozara la superficie. Uno de ellos tragó saliva al escuchar cómo el ruido del motor del avión se hacía más claro, más cercano, más inevitable. A varios kilómetros de distancia, sobre un cerro que dominaba el valle, un radar táctico militar registró un eco tenue. El operador frunció el ceño. Llevaba 20 minutos siguiendo una señal que aparecía y desaparecía entre las irregularidades del terreno. No había plan de vuelo registrado, no coincidía con ninguna aeronave civil y su trayectoria sugería evasión. Alzó el radio. Objetivo irregular confirmado. Procedemos con vigilancia. Mantener distancia. No intervenir hasta señal del mando, respondieron desde el centro de control. En otro cerro más al norte, la oscuridad parecía sólida, pero escondía 2 helicópteros militares completamente apagados. Afloraban en los sensores térmicos como 2 animales gigantes dormidos esperando. Desde sus cabinas los pilotos observaban todos los puntos de calor cerca de la presa, el movimiento en las brechas, la aproximación de las aeronaves clandestinas. Era una trampa silenciosa, meticulosamente colocada desde horas antes. Mientras tanto, las aeronaves anfibias descendían siguiendo la forma del valle, como si fueran parte del paisaje nocturno. La primera avanzaba cargada con más de 150 paquetes compactos de cristal sintético. La segunda mantenía distancia, lista para intervenir si algo salía mal. No había luces, no había comunicación, no había margen para un error. El Sable levantó la mano ordenando silencio absoluto. La aeronave principal pasó sobre ellos tan cerca que pudieron sentir la vibración del fuselaje en el pecho. Se inclinó ligeramente y tocó la superficie de la presa con un salto suave. La lancha se puso en marcha de inmediato, deslizándose sobre el agua sin producir más ruido que un murmullo tenue. «Todo va bien», susurró. El Mochas intentando convencerse a sí mismo. Pero el Sable no lo escuchaba. Observaba el cerro del lado contrario. Había algo raro en las sombras, algo que no era árbol, ni roca, ni maleza. Un contorno fijo, una línea que no encajaba con la silueta natural del paisaje. No se movía, era cierto, pero esa quietud absoluta no era normal. El Sable entornó los ojos. «No estamos solos», dijo casi sin voz. Los hombres de la lancha intentaron enganchar la primera cuerda al fuselaje, pero antes de que pudieran asegurarla, un resplandor blanco descendió sobre la presa. No era un foco común. No era la luz de una linterna ni de un dron improvisado. Era una columna vertical de luz pura que iluminó el agua como si fuera mediodía. El Mochas soltó el gancho. «Helicóptero. Es un helicóptero», pero no era uno. Eran 2, y estaban tan altos que hasta ese momento nadie los había visto.
En la colina norte 30 figuras se deslizaron por la pendiente como sombras vivas. Eran militares equipados hasta los dientes descendiendo sin hacer un solo ruido. En la colina sur otras 20 figuras replicaron el movimiento cerrando el perímetro con precisión quirúrgica. Pero lo más inquietante no era su número, era la coordinación. Todos avanzaban al mismo ritmo, como si fueran partes de un mecanismo ya configurado. Desde el cielo el segundo helicóptero bajó lo suficiente para que el agua comenzara a temblar. El sonido de las aspas rebotó entre las montañas multiplicándose en un eco que atravesó la piel de todos los presentes. Los sicarios levantaron sus armas por reflejo, pero no dispararon. Algo en el ambiente les decía que aquello no era un enfrentamiento común. Los pilotos militares activaron sus radios. Fase 1 completada. Todos los objetivos en posición, pendientes para intercepción total. La luz se intensificó iluminando la laguna, la lancha, los hombres, la aeronave cargada y la ladera que los observaba desde hacía mucho más tiempo del que todos imaginaban. El sable tragó saliva sintiendo que la montaña había dejado de contener el aliento. Ahora finalmente estaba exhalando. La noche de fuego en Jalisco apenas estaba comenzando. El resplandor blanco cayó sobre la presa como un golpe seco, iluminando cada centímetro del agua oscura, cada piedra, cada rostro. Los hombres del CJNG se encogieron instintivamente, como si aquella luz pudiera atravesar la piel. La lancha quedó inmóvil por un instante temblando apenas con el movimiento del agua. El ruido de las aspas era un rugido grave que parecía provenir de todas partes al mismo tiempo. El silencio de la sierra había sido roto por completo. El sable apretó los dientes. Sabía que nada de aquello debía estar sucediendo así. La operación estaba pensada para ser rápida, silenciosa, sin testigos. Una entrega simple entre sombras. Pero la luz sobre la presa lo cambió todo. Sensei, el viejo sicario que estaba en la lancha, giró la cabeza hacia la colina norte y vio algo que lo dejó helado. Figuras moviéndose entre los árboles demasiado coordinadas para ser cazadores, demasiado silenciosas para ser casuales. No son rivales comunes, murmuró Sensei. Nos están cercando. El Mochas levantó su rifle, pero sus manos temblaban. Nunca había enfrentado ese tipo de presión. Su instinto le gritaba que disparara, pero su cerebro aún no entendía de dónde provenía la amenaza. ¿Qué hacemos?, preguntó mirando a El Sable, como si buscara una respuesta mágica. El Sable no respondió al instante. Estaba observando el cielo tratando de identificar el ángulo de los helicópteros. Uno mantenía la posición directamente sobre la aeronave anfibia. El otro flotaba más alto como si vigilara desde un segundo plano. Esa configuración no era improvisada. Era un movimiento calculado propio de una fuerza militar que sabía exactamente lo que hacía. Los demás sicarios en la orilla empezaron a retroceder, pero pronto se dieron cuenta de que había sombras descendiendo por ambos lados de la barranca. Hombres con cascos, chalecos de placas y rifles largos bajaban en formación cubriendo cada ruta de escape. No gritaban, no apuntaban aún, solo caminaban, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. El Sable sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Quieren atraparnos vivos», dijo entre dientes. El Mochas lo miró sorprendido. «¿Cómo sabes? Si quisieran matarnos ya habrían disparado desde el aire». Pero esa respuesta no los tranquilizó. Al contrario, ser capturado era un destino que ningún hombre de la célula quería enfrentar, menos aún en una operación tan delicada. Significaba delatar sin querer todo el esquema, exponer rutas, comprometer jefes. Significaba ser descartado por su propio cártel. La aeronave anfibia, aún flotando, comenzó a inclinarse hacia un lado. Los hombres en la lancha intentaron sujetarla, pero el fuselaje estaba resbaloso por la humedad. Uno de ellos resbaló y cayó al agua provocando un chapoteo fuerte que rompió la tensión como un látigo. La luz del helicóptero lo iluminó por completo. El hombre nadó desesperado hacia la lancha, pero cuando logró aferrarse al borde, quedó inmóvil. Estaba mirando hacia el cerro sur, donde 2 docenas de láseres rojos comenzaron a encenderse apuntando hacia la orilla. «Nos tienen marcados», susurró. La palabra «marcados» se expandió entre los sicarios como un veneno silencioso. Algunos retrocedieron aún más. Otros levantaron sus armas sin saber a dónde apuntar. El Mochas dio un paso atrás chocando con otro sicario. «No se muevan», ordenó El Sable. «Si corremos nos disparan». Pero la tensión era demasiado. Desde una de las brechas que conectaban con el camino de terracería, un grupo de 5 sicarios
Aceleró sus motocicletas en un intento desesperado por escapar. Los motores rugieron rompiendo la sincronía silenciosa que el ejército mantenía. 3 luces blancas del helicóptero secundario descendieron sobre ellos como una sentencia. El sable alcanzó a gritar: «¡No lo hagan!», pero ya era tarde. Un disparo seco apenas perceptible retumbó entre las rocas. Era un tiro limpio preciso como el de un francotirador experimentado. La primera moto cayó de lado inmediatamente, su llanta trasera reventada por un impacto perfecto. La segunda moto perdió el control y derrapó en el polvo lanzando a su conductor contra el tronco de un pino. La tercera logró avanzar unos metros más antes de que un segundo disparo inutilizara su motor. Los hombres cayeron, rodaron, gritaron. Pero ninguno fue rematado. No aún. El sable apretó los puños con rabia. Los están encerrando. No quieren dejar ni una salida. El Mochas respiraba rápido, como si no encontrara suficiente aire para llenar los pulmones. ¿Qué está pasando? ¿Por qué aquí? ¿Por qué hoy? El sable no contestó de inmediato. Su mirada estaba fija en la trayectoria de la aeronave secundaria, que ahora se acercaba más a la presa. «Nos siguieron mucho antes de llegar aquí», dijo finalmente. «Esto no es casualidad. No es una sorpresa. Es una operación completa. Operación sí. Una redada aérea». La palabra redada hizo que varios hombres perdieran la calma y apuntaran hacia el cielo. Pero era inútil. No tenían ángulo, no tenían cobertura. Y disparar era firmar su sentencia. Los militares en la colina avanzaban con la vista fija en la lancha y en la aeronave anfibia. Uno de ellos levantó la mano señalando algo a los del helicóptero más cercano. «Ya nos localizaron a todos», dijo el sable. «Ya saben cuántos somos. ¿Y nosotros qué hacemos?» «Sobrevivir», respondió con una frialdad que ni él mismo sentía. Desde el punto más alto de la colina norte un dron descendió lentamente. Su zumbido era distinto al de un dron civil. Sonaba más agudo, más constante, como si el propio aire vibrara alrededor de él. La luz que emitía era tenue pero suficiente para revelar su forma. Era militar equipado con cámara térmica capaz de detectar incluso el calor del motor de la lancha. El dron se movió en círculos sobre la presa como un ave carroñera esperando el momento exacto para caer. «Nos están pintando», repitió un sicario con voz temblorosa. El sable lo confirmó con un gesto. «Sí, unidad por unidad, rostro por rostro». El Mochas apretó el rifle. «Entonces esto es una trampa». «Una trampa perfecta», corrigió el sable. «Y nosotros estamos justo en el centro». La luz del helicóptero principal se intensificó un instante bañando el fuselaje de la aeronave anfibia. El agua reflejó el resplandor y lo proyectó hacia los cerros donde los soldados seguían avanzando en silencio. No parecían hombres. Parecían sombras que hubieran aprendido a caminar. En ese momento, cuando todos estaban paralizados sin saber si correr o mantenerse quietos, la montaña vibró levemente. Fue un temblor pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para que las ramas más delgadas se sacudieran. No venía del viento. Venía de algo más grande. Algo que se acercaba. El sable levantó la mirada. «Esto apenas empieza», dijo con la voz ronca. Y la sierra pareció asentir en silencio. El temblor leve en la montaña no fue casual. Era una señal. Una vibración que anunciaba que algo más pesado estaba entrando en el juego. Los hombres del CJKNG lo sintieron primero en las plantas de los pies, luego en los hombros, como una presión que bajaba desde lo alto del cerro. No era un movimiento de tierra. Era una presencia. Algo que avanzaba desde arriba con un propósito claro: cerrar el círculo. El sable giró hacia la colina norte justo a tiempo para ver cómo 2 figuras negras se deslizaban por la pendiente con una velocidad casi inhumana. La manera en que pisaban las rocas sin levantar polvo, sin perder equilibrio, revelaba entrenamiento profesional. Detrás de ellos, al menos una docena más, descendía en abanico cubriendo cada posible línea de fuga. «Están en posición de tiro», susurró Sensei desde la lancha, con los ojos muy abiertos. El Mochas tragó saliva. «¿Y nosotros qué hacemos?» El sable no respondió enseguida. Sus ojos analizaban cada ángulo, cada sombra. «Si disparamos se desata todo», dijo finalmente. «Si corremos también. Lo único que tenemos es tiempo, y tiempo es lo que ellos ya nos quitaron». El sonido de los helicópteros volvió a intensificarse. No era un aumento en la velocidad, sino un ajuste en la altura. Bajaron apenas unos metros, lo suficiente para que las aspas removieran el aire con un rugido más denso, casi como un aviso.
La luz principal iluminó ahora no solo la aeronave anfibia, sino toda la orilla, creando un escenario donde cada silueta quedaba expuesta. Desde la brecha principal, 3 camionetas del CJNG intentaron avanzar en retroceso para abrir espacio. Los motores rugieron levantando polvo. Pero apenas la primera camioneta giró 2 metros, ocurrió lo impensado. Una línea roja apareció sobre el cofre seguida de un chispazo seco. El motor se apagó de golpe. Los demás vehículos se detuvieron instintivamente. Francotirador escupió el sable. Un segundo impacto reventó el faro delantero de la camioneta que estaba detrás. Los hombres dentro gritaron y bajaron la cabeza. No sabían desde dónde les disparaban, pero sí entendían que no podían moverse un centímetro sin exponerse. El Mochas empezó a respirar demasiado rápido. «Nos tienen a tiro en todas partes». «¿Cómo demonios supieron?». El sable respondió sin despegar la mirada de las colinas. «Porque nos siguieron desde antes de despegar esos aviones. Esto no empezó aquí». El agua de la presa se agitó un instante, cuando la aeronave anfibia comenzó a hundirse ligeramente por el costado dañado. El piloto atrapado dentro golpeaba la ventanilla intentando equilibrar el fuselaje, pero no había nada que hacer. La estructura estaba comprometida. Un escape de combustible formó un círculo iridiscente en la superficie, extendiéndose hacia la lancha. «No puede ser», murmuró Sensei. «Se va a incendiar si...». No terminó la frase. Nadie quería imaginar lo que un derrame de combustible significaba con 2 helicópteros vigilando arriba. Los soldados continuaron cerrando filas. Desde la colina sur, un grupo más grande comenzó a tomar posiciones sobre las rocas. Sus movimientos eran sincronizados, casi coreografiados. No gritaban órdenes, no hacían ruido innecesario. Eran especialistas, la clase de hombres que no dejaban huellas. Un dron descendió aún más flotando a solo unos metros sobre la lancha. El sable vio cómo su lente térmica giraba hacia ellos. «Nos están identificando uno por uno», dijo con un tono helado. «Esto no es un enfrentamiento, es un inventario». En ese momento un sicario joven perdió la cabeza. El miedo, la presión, la luz blanca sobre su cara, el olor del combustible. Todo se combinó como una tormenta dentro de él. Gritó un insulto hacia el cielo y disparó ráfagas descontroladas contra el helicóptero principal. El sonido de las balas rebotando en el blindaje resonó como campanazos metálicos sobre el agua. El sable alcanzó a gritar: «¡No dispares, idiota! ¡No!». Pero ya era tarde. Las aspas del helicóptero cambiaron de ritmo apenas un segundo. No hubo respuesta inmediata, ni una ráfaga de ametralladora, ni un misil, ni un disparo de advertencia. Solo un silencio tenso, que parecía hundir aún más la presa en penumbra. Y entonces ocurrió. El helicóptero secundario se movió hacia la derecha, flotando sobre los pinos como un buitre enorme. Una luz verde debajo del fuselaje parpadeó 2 veces. Desde la colina norte uno de los soldados levantó una mano. Un gesto mínimo casi imperceptible. Y en ese instante, la montaña rugió. Un estruendo profundo, como si un trueno hubiera explotado dentro de la tierra. No era una bala. No era un impacto. Era un proyectil controlado, lanzado desde un punto alto que cayó sobre la moto más cercana al cerco. No la destruyó. Simplemente la levantó y la arrojó hacia un costado como si fuera un juguete. Los hombres gritaron al ver el metal retorcerse. El Mochas retrocedió instintivamente. «Nos están reventando». El sable negó con la cabeza. «No, solo están cerrando posiciones. No quieren muertos todavía». Pero otro proyectil cayó esta vez sobre la camioneta que intentó retroceder antes. El vehículo se ladeó las puertas, se doblaron el cofre, se abrió como una boca rota. El impacto levantó una nube de polvo que cubrió la orilla por completo. El agua tembló cuando un pedazo de fuselaje cayó desde el cielo, el tanque auxiliar del hidroplano. Al rebotar sobre la presa, una chispa diminuta salió disparada. No hizo explosión. No todavía. Pero en cuanto tocó el combustible que flotaba el círculo iridiscente, se encendió brevemente con un destello azul pálido. Sensei gritó: «¡Se va a prender la presa!». El sable levantó la mano. «¡A la lancha todos! ¡Muévanse!». Pero no había hacia dónde moverse. Desde la colina sur, los soldados avanzaron en semicírculo bloqueando el paso hacia el bosque. Desde la colina norte avanzaron en forma de cuña apuntando hacia la orilla. En el agua, la lancha quedó atrapada entre las luces de los helicópteros. La aeronave anfibia se inclinó aún más,
emitiendo un crujido metálico como un animal herido. Fue entonces cuando el cerro derecho se iluminó. Una ráfaga de luces rojas descendió como un abanico marcando el contorno de la presa. Cada punto era un láser alineado con los rifles de los soldados dispersos en las alturas. Los sicarios quedaron enmarcados como figuras recortadas sin sombra donde esconderse. El Mochas cayó de rodillas. «No hay salida», susurró. El sable lo miró con los dientes apretados. «No todavía. Mientras no disparen de nuevo tenemos una oportunidad». «¿Cuál?» «La que deje el fuego». Los ojos del Mochas se agrandaron. «¿Qué fuego?» El sable señaló la mancha brillante en el agua que seguía extendiéndose cada vez más luminosa. «Ese». Y apenas terminó de decirlo, un tercer proyectil cayó sobre el fuselaje del hidroplano perforando la parte inferior. Un chisporroteo pequeño, casi bonito, apareció en la superficie del metal. Después, el mundo estalló en luz. La aeronave se encendió con una llamarada que iluminó toda la presa, y el fuego se extendió sobre el agua, como si hubiera estado esperando ese instante durante horas. Los gritos comenzaron al mismo tiempo que las llamas. El cerco estaba completo, y ya no había marcha atrás. Las llamas se extendieron sobre la superficie de la presa como un animal vivo que despertaba después de un largo sueño. El fuego avanzó con un brillo azul al principio casi silencioso, casi elegante, pero pronto se volvió una lengua rojiza que lamía el fuselaje del hidroplano, devorándolo desde adentro. La onda de calor golpeó la lancha de los sicarios, que retrocedió involuntariamente, como si el agua misma la empujara. El Mochas se cubrió el rostro con el antebrazo. «Está ardiendo todo». El sable lo agarró del hombro y lo obligó a agacharse. «No mires el fuego. Mira las sombras. Ahí está el peligro». En las colinas los soldados se reacomodaron manteniendo la distancia perfecta para evitar el calor pero sin perder el control del perímetro. Desde arriba los helicópteros modificaron su formación. Uno se desplazó hacia el flanco izquierdo, mientras el otro se elevaba para evitar la columna de llamas. Su luz blanca seguía fija en la orilla, marcando cada movimiento, cada respiración, cada intento de fuga. La aeronave anfibia consumida por las llamas emitió un chasquido profundo. El metal se dobló el ala derecha, se hundió en el agua generando un silbido inquietante. El combustible que flotaba alrededor ardió aún más, iluminando el rostro desesperado de varios sicarios atrapados entre el fuego y la línea de rifles que los apuntaban desde las alturas. Sensei, todavía en la lancha, alzó la vista hacia el cerro norte. «Están esperando que corramos. Nos quieren fuera del agua». El sable asintió. «Cualquier movimiento rápido es una sentencia». El Mochas apretó los dientes. «¿Entonces qué? ¿Nos quedamos aquí a morir quemados?» «No. Hay que moverse cuando el calor sea demasiado». «¿Y eso cuándo será?» El sable señaló el fuselaje en llamas. «Muy pronto». El estallido del tanque principal del hidroplano respondió a su frase. Una explosión seca sin onda expansiva grande, pero lo bastante fuerte como para enviar trozos de metal ardiente al aire. Algunos cayeron sobre la lancha, otros sobre la orilla, otros simplemente desaparecieron entre las llamas. Los sicarios en tierra comenzaron a retroceder empujados por el calor insoportable. Uno de ellos tropezó y cayó de espaldas cubriendo su rostro con las manos mientras gritaba. Su compañero trató de levantarlo, pero ambos quedaron expuestos en el cono de luz del helicóptero. El miedo les paralizó los músculos. Nadie quería ser el primero en abrir fuego contra los soldados, pero tampoco querían terminar envueltos en llamas. El fuego crecía, la presión también. En lo alto de la colina sur, un oficial militar hizo una señal breve con la mano. Los soldados en esa zona se detuvieron tomando posiciones más amplias y apuntando hacia la lancha. Era evidente el centro de interés era ahora el agua. El sable lo interpretó de inmediato. «Quieren la carga intacta», dijo entre dientes, «y a nosotros muertos o rendidos». El Mochas lo miró temblando. «¿Rendidos? ¿A la marina? ¿Tú sabes lo que pasa si caemos vivos?» «Sí», respondió el sable con una calma que no tenía. «Por eso no vamos a rendirnos». El borde del fuego alcanzó la orilla. La vegetación comenzó a crujir. Las piedras se calentaron al punto de parecer brasas encendidas. Un sicario intentó correr hacia el bosque desesperado, pero apenas avanzó 3 pasos antes de que un disparo preciso seco le pegara en el suelo justo al frente de sus botas. Ni un centímetro más. Era un aviso. «Nos están encerrando como animales», susurró el Mochas. No corrigió.
El sable. Como mercancía. La lancha se sacudió con la presión del agua evaporándose a su alrededor. Sensei empezó a empujarla hacia el lado contrario a las llamas, intentando alejarla de la zona ardiente. «¡Ayúdenme! Si no nos movemos ya el fuego nos traga vivos». El sable saltó hacia la lancha seguido por el mochas. Los demás sicarios comenzaron a correr hacia el agua, también buscando cualquier refugio que no estuviera siendo iluminado por los helicópteros. Pero los soldados anticiparon la maniobra. Desde la colina norte, una nueva línea de láseres descendió sobre la presa, apuntando directamente al agua. Formaban un semicírculo perfecto que encerraba la lancha y la aeronave. No importaba hacia dónde intentaran remar, toda ruta estaba cubierta. El mochas perdió el control. «Nos quieren vivos. Nos quieren atrapados en el agua». El sable negó con fuerza. «No. Si nos quisieran vivos ya habrían bajado». Y entonces lo entendieron. El fuego no era un accidente. El fuego era parte del cerco. La columna de llamas, empujada por el viento repentino, generado por los helicópteros, comenzó a avanzar por la superficie, como una muralla ardiente rodeando cada vez más el centro de la presa. La lancha retrocedió tanto como pudo, pero solo encontraba agua caliente y luces que la marcaban. Sensei maldijo entre dientes. «Esto es una trampa de hierro, no es una redada». El sable lo confirmó. «Es una operación limpia, sin sobrevivientes si es necesario». La luz del helicóptero principal se movió hacia la izquierda, iluminando un punto específico en la orilla opuesta. El sable siguió la dirección de la luz. Allí, sobre una roca grande, un soldado apuntaba con un lanzador. No era un lanzacohetes, era algo más pequeño, más preciso. «¡Cúbranse!», gritó el sable. El lanzador disparó una pequeña carga que cayó al agua con un sonido hueco. No explotó. Liberó una nube blanca que se expandió como un velo sobre la superficie. Los hombres en la lancha empezaron a toser tratando de cubrirse. «¡Gas!», gritó el mochas entre arcadas. Otro lanzador hizo lo mismo desde el lado sur. 2 columnas blancas comenzaron a cubrir toda la zona. No era gas para dormir. No era gas lacrimógeno. Era un tipo de humo denso diseñado para cubrir las maniobras militares y forzar a los objetivos a moverse sin ver. El sable inhaló una pequeña dosis y sintió cómo los pulmones le ardían. No es para incapacitarnos, es para que perdamos orientación. En la orilla, los sicarios que aún quedaban comenzaron a retroceder cubriéndose con las camisetas, intentando escapar tanto del gas como del fuego. Pero el cerco se hacía cada vez más pequeño. Las líneas de láser se movían con ellos, marcando su posición en todo momento. Un sicario joven no pudo soportarlo más. Saliendo del humo, corrió hacia la oscuridad del bosque sin mirar atrás. No avanzó mucho. Un disparo silencioso lo derribó de inmediato. El mochas gritó: «¡Nos van a matar a todos!». El sable se volvió hacia él apretándole el cuello del chaleco. «Cállate y respira. Mientras estemos vivos hay una salida. Pero si te vuelves loco nos matan más rápido». El fuego se acercó todavía más, encendiendo el borde del bosque. Los helicópteros comenzaron a moverse en una formación nueva, más agresiva. Desde el cielo el dron descendió casi hasta tocar el humo blanco, proyectando una luz roja intermitente sobre la lancha. Sensei miró al sable. «¿Qué hacemos?» «Esperar el hueco». «¿Qué hueco?» «El que deja la montaña cuando el fuego crece demasiado». El mochas miró hacia las colinas, sudando, temblando, respirando con dificultad. «¿Y cuándo será eso?» El sable lo sostuvo por el hombro. «Hombro. Ahora. Muy pronto». Y entonces, desde las alturas, un nuevo sonido cruzó la noche. No era fuego. No era un dron. No era un helicóptero. Era un rugido grave, metálico, profundo, que solo podía significar una cosa: el ejército estaba por entrar en su fase final. El cerco completo estaba por cerrarse. En ese instante crítico, la noche de fuego en Jalisco dejó de ser un operativo y se convirtió en un juicio. El rugido metálico que descendió desde las alturas no pertenecía al viento ni a los helicópteros. Era un sonido profundo, controlado, como el de una bestia mecánica moviéndose entre los árboles con paciencia quirúrgica. Los sicarios sintieron el eco vibrar en el pecho, en la mandíbula, en la parte baja del cráneo, como si la montaña entera fuera un tambor gigante. El sable alzó la mirada y lo entendió antes que nadie. «Ya están entrando», murmuró con la voz grave. «Esta es la fase final». El humo blanco seguía extendiéndose sobre la presa, mezclándose con el vapor que surgía del agua caliente por el fuego.
Las llamas avanzaban por los bordes, como si una mano invisible los estuviera guiando, creando un círculo ardiente cada vez más cerrado. El olor a combustible quemado impregnaba todo mezclado con el aroma de pino y tierra caliente. La lancha comenzó a balancearse con más fuerza. El calor era insoportable. El Mochas, respirando con dificultad, trató de mantener el equilibrio. «No podemos quedarnos aquí. Nos van a ahogar en humo». «Eso es lo que quieren», respondió el sable. «Que salgamos desesperados». Sensei intentaba controlar la lancha, pero el vapor le quemaba los ojos. «Las hélices del helicóptero están empujando el humo hacia nosotros. Están dirigiendo la nube». «Exacto», confirmó el sable. «Quieren separar a los que están en tierra de los que estamos en el agua». En la orilla los sicarios que quedaban vivos estaban asfixiados por el humo denso. Algunos gateaban buscando aire limpio, otros intentaban correr hacia zonas más elevadas, pero los soldados los guiaban con disparos al suelo, obligándolos a quedarse en un perímetro muy reducido. Nadie era abatido, a menos que apuntara hacia el ejército, pero cada movimiento era monitoreado. Cada intento de fuga era bloqueado con precisión matemática. Desde la colina norte un grupo de soldados descendió formando dos líneas. Llevaban escudos ligeros y equipos de respiración. No avanzaban con prisa, pero tampoco titubeaban. Eran como una ola oscura que bajaba para reclamar lo que ya consideraban territorio seguro. El Mochas tragó saliva. «Nos van a capturar». El sable apretó los dientes. «Antes nos cierran el cuello. Esto no es una captura. Es una neutralización». De pronto una luz roja parpadeó sobre el agua. Era el dron principal descendiendo aún más, casi rozando el humo. Emitía un pequeño pitido metálico como una señal. Desde la colina sur, un soldado levantó un dispositivo rectangular. Lo apuntó hacia la presa y presionó un botón. Un láser tenue salió del aparato y trazó una línea recta sobre la superficie. «¿Qué es eso?», preguntó el Mochas. El sable lo observó unos segundos. «Es un marcador. Están mapeando la zona para entrar». Sensei abrió mucho los ojos. ¿Entrar cómo? Por el agua. Y entonces ocurrió. Desde la ladera norte 3 figuras emergieron entre la maleza. No descendieron como los soldados anteriores. No avanzaban en fila ni en cuña. Eran buzos tácticos cubiertos con trajes oscuros, cascos especiales y equipos de respiración que brillaban tenuemente con la luz del fuego. Traían armas cortas compactas diseñadas para disparar incluso bajo el agua, si era necesario. El Mochas quedó mudo. Buzos. «En la presa los mandaron para la lancha», explicó el sable. «Nosotros somos la prioridad». Los buzos avanzaron dentro del agua sin ruido como sombras líquidas. Los helicópteros reajustaron las luces para iluminar menos la superficie, dejando solo un resplandor suficiente para marcar los contornos. No querían cegar a su propio equipo. Sensei retrocedió en la lancha. «Tenemos que movernos. No podemos dejar que nos alcancen». «Moverse hacia dónde?», espetó el sable. «Hacia el fuego, hacia los rifles, hacia cualquier parte donde no haya buzos». El sable negó con firmeza. «No, eso quieren ellos, que nos expongamos». Los buzos ya habían entrado al agua avanzando como criaturas nocturnas, sin una sola burbuja visible. La superficie apenas temblaba con su paso. Eran 3, pero la precisión de sus movimientos hacía pensar que eran 10. En tierra, los sicarios que quedaban empezaron a gritar al verlos. Algunos intentaron correr hacia una brecha lateral, pero una avalancha de luz de los helicópteros los detuvo en seco. Las rocas frente a ellos recibieron 3 disparos cortos, avisos claros para que no avanzaran más. El sable jadeando intentó pensar rápido. «Hay que encontrar un punto débil. Cualquier lugar donde el humo sea menos denso». El Mochas escaneó el agua con desesperación. «¿Y si rodeamos el fuego por atrás? Es montaña sólida», negó el sable. «Y está llena de soldados». La lancha crujió cuando un fragmento ardiente cayó cerca. El agua hirvió alrededor. Sensei gritó: «No aguanta otro impacto». El sable tensó la mandíbula. «Entonces tenemos que movernos ya antes que lleguen los buzos». Comenzaron a remar hacia un punto donde el humo parecía abrirse ligeramente. Era una zona angosta entre 2 líneas de luz. No había fuego directo, pero sí mucha visibilidad desde las colinas. «Ese hueco es falso», advirtió Sensei. «Está marcado». «Lo sé», respondió el sable. «Pero necesitan que entremos ahí.
Y si lo necesitan significa que también les conviene que no muramos todavía. El Mochas lo miró horrorizado. «¿Estás diciendo que entremos a la trampa? A veces la salida está detrás de la trampa», respondió con frialdad el sable. Remaron. La lancha avanzó. Los buzos cambiaron su ángulo de avance acelerando hacia ellos. Los helicópteros se desplazaron para iluminar el camino como si estuvieran guiando un ritual. La lancha entró al corredor. Y ahí cambió todo. El humo se abrió de golpe como si una mano invisible lo apartara. El agua estaba más oscura, más tranquila. Y por primera vez en toda la operación no había luz directa sobre ellos. Ni láseres, ni reflectores. El Mochas se tensó. «Esto es bueno». El sable lo miró con ojos fríos. «Esto es demasiado bueno». Entonces escucharon un sonido extraño detrás de ellos. Un chasquido. Un ruido eléctrico breve. Sensei volteó. ¿Qué fue eso? El agua detrás de la lancha se iluminó un segundo con una luz azul tenue, como si algo grande hubiera pasado por debajo. El sable entendió al instante. A un lado, ahora pero no tuvieron tiempo. Desde el fondo de la presa surgió una línea de burbujas. No eran burbujas naturales. Era una carga subacuática de control remoto explotando con una fuerza contenida diseñada para levantar la lancha sin destruirla. El impacto los sacudió a todos lanzando agua caliente sobre sus cuerpos. El Mochas cayó al suelo de la lancha aturdido. ¿Qué fue eso? El sable lo levantó a la fuerza. Una señal. Es hora de que cierren el perímetro. Y en ese instante, desde las colinas el ejército inició la fase final. En tierra los soldados avanzaron en formación bloqueando todos los accesos. En el agua los buzos emergieron a pocos metros apuntando. En el aire, los helicópteros descendieron listos para intervenir. En los bordes del fuego, las llamas cerraron el último tramo del círculo. El Mochas comenzó a llorar sin darse cuenta. Ya no queda nada. El sable lo sostuvo respirando hondo. Todavía queda una cosa. Sensei los miró confundido. ¿Qué? El sable respondió. Elegir cómo acabamos. La montaña guardó silencio. Y la noche de fuego en Jalisco entró en su punto decisivo. La presa quedó atrapada entre el fuego, el humo y el eco de los helicópteros que descendían en círculos lentos como aves negras preparándose para el último golpe. La lancha medio hundida flotaba a duras penas en el corredor oscuro que se había abierto entre las columnas de vapor. Los hombres temblaban. No era solo el calor, era la certeza de que ya no había vuelta atrás. El sable observó a los buzos acercarse. Sus siluetas emergían y desaparecían bajo el agua, acercándose como sombras líquidas que no dejaban margen de error. Los rifles cortos que llevaban en las manos brillaron tenuemente cuando uno de los helicópteros bajó su luz lo suficiente para marcar la escena. «Se acabó», murmuró Sensei, apenas audible. El sable negó despacio como si quisiera retrasar el peso de esa frase unos segundos más. «Aún no». El Mochas jadeando se aferró al borde de la lancha. «¿Qué más podemos hacer? Nos tienen por todas partes». El sable lo miró con una calma inesperada. Ahora ya no se trata de ganar. Se trata de no caer de rodillas. Los buzos estaban a menos de 10 metros. En tierra los soldados formaban un arco perfecto, que rodeaba toda la orilla apuntando pero sin disparar. Esperaban. Sabían que la lancha no tenía a dónde ir. Sabían que el fuego bloqueaba la mitad de la presa y que los rifles cubrían el resto. El humo se levantaba como una pared viva, tragando todo sonido, envolviendo el borde del agua en una oscuridad espesa. «Van a subirse», dijo Sensei con la voz quebrada. «Nos van a sacar uno por uno». «Así es como lo hacen», respondió el sable. Con precisión, sin ruido, sin gloria. La presión de los helicópteros aumentó. El viento de las aspas empujó el humo hacia atrás, revelando a los soldados apostados en lo alto. Varios llevaban dispositivos térmicos. Otros apuntaban con visores nocturnos. Y todos tenían el mismo objetivo, terminar lo que habían iniciado. El sable observó el fuego rodeando la presa. Era un círculo perfecto, demasiado perfecto para ser casual. El ejército había construido un horno, un perímetro de combustión controlada que obligaba a los sicarios a moverse en una sola dirección hacia ellos. Cada metro de tierra, cada palmo de agua, cada piedra había sido convertida en parte de una trampa mayor. «Ya sabían que vendríamos», dijo el sable casi como si hablara con el propio fuego. «Nos esperaron desde el aire, desde el agua, desde el cerro». El Mochas cayó un instante mirando hacia el bosque oscuro,
donde antes había visto una posibilidad de escape. Ahora solo veía soldados que avanzaban despacio, como si caminaran sobre territorio ya conquistado. «Entonces, ¿por qué no disparan?», preguntó con la voz rota. «Porque no lo necesitan», respondió el sable. «Esto ya está decidido». El primer buzo emergió a un par de metros de la lancha. Levantó una mano haciendo una señal clara. No había agresividad. No había prisa. Solo una orden silenciosa a rendirse. Dos buzos más aparecieron a su lado. Uno extendió un brazo hacia la lancha indicando que subieran las manos. El mochas retrocedió. «No, no, yo no voy a...». El sable lo sujetó del cuello de la camiseta, obligándolo a mirar a los ojos. «Escúchame. Si haces un movimiento brusco te matan aquí mismo. Entonces que lo hagan. Yo no voy preso». «No vas preso», dijo el sable con una sinceridad helada. «Ninguno de nosotros irá». El mochas se quedó paralizado. «¿Qué quieres decir?». El sable ladeó la cabeza hacia el fuego. «El cerco no es para detenernos, es para cerrar el ciclo. A ellos no les interesa un juicio ni un interrogatorio. Lo que quieren es que esto termine aquí en la presa, sin ruido, sin cámaras, sin sobrevivientes». Sensei tragó saliva. «Entonces», sí, confirmó el sable, «esta noche somos parte del paisaje». El segundo helicóptero giró lentamente sobre la lancha bajando lo suficiente para que las hélices provocaran una ola que balanceó el bote. Los buzos se acercaron aún más. No levantaron armas, no hablaron. Solo esperaban la rendición. Pero la rendición no llegó. El sable levantó la mirada hacia el cielo. Por un instante, el reflejo del fuego iluminó sus ojos oscuros. Después, respiró profundo como quien se prepara para soltar un peso que ha cargado demasiado tiempo. Sensei dijo con una firmeza casi sobrenatural: «Inclina la lancha». «¿Qué ahora?». Sensei lo entendió al instante. Había servido demasiado tiempo bajo hombres que no temblaban frente a la muerte. Asintió sin decir palabra y dio un fuerte impulso hacia un lado del bote. La lancha se ladeó bruscamente. Los buzos intentaron reaccionar, pero era tarde. La lancha volcó hacia el lado donde el agua estaba más oscura, hundiendo a los hombres en un remolino de humo y combustión. El sable agarró al mochas por el cuello y lo arrastró bajo el agua antes de que los soldados pudieran reaccionar. No huyeron, no atacaron, simplemente eligieron su final. El agua caliente los envolvió como una pared silenciosa. El fuego brillaba encima como un sol enfermo. Los buzos se lanzaron de inmediato, pero la mezcla de humo, vapor y combustible dificultaba la visión. La lancha siguió hundiéndose, llevándose consigo parte del equipo y los restos del fuselaje. Cuando los soldados lograron acercarse, ya no había nada que rescatar. La presa quedó en silencio. Los helicópteros, flotando sobre la superficie como testigos implacables, mantuvieron sus reflectores encendidos unos segundos más. Después, lentamente, uno a uno fueron apagándolos. El fuego empezó a morir a medida que el combustible se consumía. El humo se elevó hacia el cielo oscuro como una ofrenda final. En la orilla, los cuerpos de los sicarios caídos fueron alineados por los soldados sin prisa. No había celebración. No había palabras. Solo un protocolo cumplido con precisión absoluta. Horas después la montaña estaba tranquila otra vez. La presa también. Los helicópteros se alejaron en formación, desapareciendo detrás de las cumbres. Los soldados se dispersaron por las brechas dejando la zona limpia. El humo siguió flotando como un velo gris sobre el agua, moviéndose despacio, casi respetuosamente. Para cuando amaneció ya no quedaba rastro del combate, ni de la carga, ni de la célula, ni del sable, ni del mochas, ni de nada que hubiera tenido nombre. Solo la presa, solo la sierra, solo el eco débil de una noche en la que Jalisco ardió como nunca antes. Y así terminó todo. No con un grito, no con una explosión, sino con el silencio que quedó después.